¿Qué tal? ¿Cómo están? No hay que ser incendiarios en realidad para constatar que la situación política, social, hay que decirlo también ahora económica en el Perú se deteriora día a día. Un agudo observador de la realidad, observador y actor en realidad del devenir nacional es el empresario Fernando Sillones, a quien hemos escuchado en las últimas semanas y en los últimos meses alertando, ¿no?, sobre cuáles podrían ser, ¿no?, precisamente el sentido de estas conversaciones que estamos realizando en Caretas, cuál podría ser una ruta de salida, una ruta de evacuación, ahora que acabamos hace segundos de celebrar, de practicar, ¿no?, un simulacro tan importante ante la posibilidad sísmica siempre latente en nuestro país. Y lo que estamos viviendo ahora mismo, como repito, no es un simulacro, no es un simulacro en la medida que la situación se deteriora día a día. ¿Cuál es la ruta de evacuación? ¿Cuál es nuestra ruta de evacuación? ¿Cuál es nuestra ruta de salida? Se lo preguntamos a Fernando Sillones, a quien le damos la bienvenida hoy. ¿Qué tal, Fernando? Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por la oportunidad de conversar acerca de la ruta de evacuación, ¿no? Efectivamente, es una infeliz coincidencia, ¿no? Estamos en una debacle, ¿no? En una catástrofe eh, alimentaria, le quieren llamar unos, yo le llamo humanitaria, ¿no? Rima también, es humanitaria y se manifiesta de una manera dramática en la proliferación, en la multiplicación de ollas comunes, en la multiplicación de mendigos en las calles y la multiplicación de la delincuencia, ¿no? Jóvenes, personas que roban celulares precisamente para venderlos y generar ingresos y poder alimentarse. Entonces, las expresiones de la crisis están por todos lados, están en la capital de la República y están en todas las ciudades y centros poblados del Perú. Y no es una crisis alimentaria en el estricto sentido de la palabra, porque no es que faltan alimentos, lo que falta es dinero en los bolsillos de la gente, sobre todo las madres de familia, para alimentar a sus hijos y demás. Una olla común, Enrique, es una expresión de una tragedia económica, familiar, ¿no es verdad? Tú y yo, toda la vida hemos comido en casa, ¿no? Todos tenemos una cocina, pequeñita algunos, mediana y grande otros, y en la cocina hay hornillas y uno cocina su comida y come en familia, en una mesa, y eso es lo normal en toda la humanidad digna, ¿no? Sin embargo, una olla común es salir del hogar, ir a un local fuera del hogar con un recipiente vacío, ¿no? Normalmente una olla, un plato hondo, para que mismo guerra, venga una persona y le eche un cucharón que seguramente es una sopa con un pedazo de choclo, carne, ojalá carne, Ojalá hueso de carne, ¿no? todas maneras, hueso de todas maneras. Entonces, nuevamente, ahí está la crisis humanitaria, ¿no? Y eso es producto de la política estatal, ¿no? Que ha desincentivado la inversión, que ha quebrado empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas, y ha generado un desempleo o un subempleo, como se dice técnicamente, masivo, ¿no? Esa es la madre del cordero, ¿no? La crisis económica. A Así las es. presiones inflacionarias, digamos, a los factores externos, que por supuesto incluyen también unos precios extraordinarios para nuestras materias primas, porque Claro. no solo hay de cal y hay de arena. Entonces, es Así una es. situación en la cual uno incluso encuentra que el gobierno tiene las arcas llenas. Has tenido un récord reciente en términos de recaudación tributaria el año pasado, una presión tributaria de Sí. 16%, y tienes la gestión que tienes, ¿no? Tienes la gestión que tienes. Y esto, por supuesto, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con todas las facetas de la crisis que vimos ahora mismo. Un presidente al cual le cuesta incluso, ¿no?, asociar ideas. Ya hemos hablado del carácter del presidente Castillo con usted. ¿Cuál es la ruta ahora mismo? Si es que tenemos que encontrar una salida que nos permita mirar
al futuro con más optimismo y al mismo tiempo haber salvaguardado la democracia y la institucionalidad, ¿cuál sería esa salida? Bueno, solo quiero agregar al precio del cobre extraordinario el precio del café, Enrique, el precio del algodón, el precio del maíz, el precio del arroz, el precio del azúcar. Es decir, los productores estamos bien, ¿no? Bien. Relativamente hablando, estamos bien. El problema es, repito, de consumo, de demanda. Entonces, la ruta es pues la generación del empleo. Yo sé que ahora ya es tarde, ¿no? Pero más vale tarde que nunca, porque realmente esto se hubiera llevado de una manera muy aceptable si es que las minas no hubieran parado, si es que los 50.000 millones de dólares de proyectos mineros se estuvieran desarrollando, empleando a miles de peruanos en esos proyectos, si es que el proyecto nacional de infraestructura se estuviera llevando a cabo, si es que se hubiera generado un ambiente propicio para la inversión. El Perú tendría que haber sido uno de los países privilegiados a nivel mundial de lidiar con esta inflación mundial que es real y que lo único que hace es agravar la situación, pero nosotros lo hubiéramos podido contrarrestar con remuneraciones dignas, ¿no? Pero no, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Hemos dejado que suban los precios, por supuesto, algunas son de arena, como bien dices tú, el cobre, el café, repito, el arroz, el algodón, etcétera, pero las de cal son pues los ingresos familiares, ¿no? Entonces, claro, ahora sale la figura de los bonos. La figura de los bonos también es una figura extrema, ¿no? Que se da muy extraordinariamente, valga la redundancia. Pero ahora los bonos se tiene que hacer lo normal, cuando lo sano, lo correcto, hubiera sido una generación de empleo masiva, ¿no? Pero es que la generación de inversión se da pues con confianza, y estamos, entre otras cosas, ante una crisis total de confianza frente a la autoridad. Yo pensaba con lo que usted decía, ¿no? El plan de infraestructura. Bueno, ¿quién se encarga de esto? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mire usted cómo está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en términos de lo que es realmente un emporio de corrupción. Entonces, otra vez, siguiendo los pasos que usted nos está marcando, que son bastante, digamos, explícitos. ¿Esa ruta por dónde va? Bueno, ¿necesitamos cambiar al gobierno? Obviamente, y cuanto antes, ¿no? Cada día, como bien dijiste en la introducción, cada día estamos más abajo, más en el hoyo, más en el abismo. Entonces, cuanto antes, esto sí es urgente, se tiene que ir, ¿no? El presidente Castillo, el gobierno tiene que caer y tenemos que darle paso a otro gobierno. Y fíjate que estoy hablando de un salto al vacío, porque nadie sabe qué va a venir después. Pero en peores manos que las actuales es imposible, no podemos estar. Por eso estamos dispuestos los peruanos a dar el salto al vacío, y para mí esa es la ruta de evacuación. Que se vayan cuanto antes y después veremos. Así de dramática es la situación, ¿no? Ahora, ese salto al vacío tenía nombre de Dina Boluarte y parece que la señora es cada vez más vulnerable. No parece ser que ella vaya a sobrevivir políticamente, me refiero, para poder asumir una figura de transición. Estamos hablando entonces de que el Congreso tendría que, o el presidente tendría que salir del Congreso y ahí convocar elecciones generales. Exacto. Pero ahí hay que hacer un trabajo de convencimiento con la propia clase política. El Congreso no se quiere ir. Bueno, la verdad que sin yo pertenecer a ningún partido político, he sido invitado por muchos dirigentes políticos y poco a poco, contra lo que yo pensaba, se está generando un ambiente de frente democrático. Me ha complacido, me ha complacido expresiones de partidos absolutamente disímiles, ¿no? Como Fuerza Popular, con Acción Popular, la parte rescatable de Acción Popular, con Somos Perú. Me ha sorprendido gratamente. Entonces, veremos. Pero sí, en mi opinión, ese es el mejor de los mundos, ¿no? Un frente democrático donde los protagonistas cedan al grupo la elección de un representante y no ir atomizados a una próxima elección. Ojalá eso pase, ¿no? Yo estoy respaldando esa idea. El tema frentista es sin duda una fórmula que hay que impulsar, que hay que incentivar.
pero Así antes es. de eso tenemos que llegar a esa convocatoria de elecciones generales. ¿Usted Sí. cree que en el Congreso se debe, para volver a usar la palabra, incentivar, impulsar desde la sociedad civil el desarrollo de un proyecto de ley que permita este adelanto de elecciones generales? Así es, me dicen que es una reforma constitucional, o sea, Ujú. son palabras mayores. Es una reforma que se tiene que dar en estas próximas semanas, antes del 28 de julio, y respaldada por un referéndum los primeros días de la siguiente legislatura. Todo eso me han explicado constitucionalistas, Ujú, cosa que yo no ujú, soy. O sea, ujú, sí es un salto dramático para la ruta de evacuación, que muy buena expresión constituye ujú, la portada de Caretas. Es ujú, una ujú. ruta de evacuación y uno evacúa un edificio que está en En riesgo de llamas, colapso. De colapso. exacto, o en riesgo de Sí, colapso, sí. efectivamente. Uno no evacúa de donde está bien, ¿no? Claro, claro. Hay que Definitivamente. evacuar esta situación y se tiene que ir el gobierno. Y yendo al presidente Castillo, no es solo un problema de lenguaje. No, 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 es un problema de moral, de moral. Yo no tendría ningún problema con un presidente que no sepa hablar. Eso es, muchos tenemos limitaciones de diversos tipos, ¿no? No, aquí es un problema de moral, de moral. Y la corrupción, como lo he aprendido de una manera dramática en Ica, percola, Enrique, cuando la cabeza está podrida, el cuerpo se pudre también, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Esto del Ministerio de Transportes nace de la cabeza y percola al ministerio, ¿no? Y eso está pasando en regiones, en distritos, en provincias, en todo el Perú. Y eso, para regresar a lo que conversábamos hace unos minutos, lo que hace es erosionar más la confianza, porque si lo que ves es esa corrupción en la cabeza, que como Claro, señalas, percola hacia todo el resto, no solamente de la institucionalidad, sino del circuito económico, ¿no? Porque de todas claro, maneras vas a tener que tener claro. esa relación con lo Sí, público, pues dice, si yo invertía, si yo no quería invertir, ahora quiero mucho menos invertir. así ¿Se es. está viendo esto entre los agentes económicos? Claro, esto es círculo vicioso. La buena noticia es que existe el círculo virtuoso, ¿no? Uh -huh, Cuando uh -huh, uno elimina la cabeza podrida y pone una cabeza íntegra, el círculo virtuoso empieza a operar. Ahí también puedo dar fe de lo que ocurrió en Ica, ¿no? uh -huh. Uno pone un director regional de salud íntegro y toda la pudredumbre desaparece porque la misma gente se integra al círculo virtuoso y la salida es más rápido también de lo que uno se imagina. Por eso no hay que perder la esperanza, Enrique. Uh -huh. Esto se corrige muy rápidamente, eliminando la podredumbre que está en Palacio de Gobierno, ¿no? Uh -huh. Y todo lo demás vendría por añadidura. Y más rápido, repito, de lo que uno se imagina. Como tú bien dices, el entorno económico, aunque parezca mentira, es favorable al Perú, no desfavorable como creen algunos, es favorable. El precio de los metales, el precio de los productos agrícolas, y tampoco he mencionado el precio de la harina y pescado, está por las nubes. Entonces, el mar, la tierra y el subsuelo están jugando a favor de los peruanos y no lo estamos aprovechando, ¿no? La del estribo, que tiene que ver con lo que hablamos de, ok, unas nuevas elecciones con, ojalá se pueda impulsar un carácter centrista, una suerte de consenso que produzca candidatos potables, por decirlo Sí, así. Es sí, posible llegar a eso porque hay quienes señalan, gente que está informada, que dice, bueno, pero si salimos de esto, este salto al vacío al que usted se refiere, si sí. salimos de esto, no vamos a tener tiempo para producir una oferta electoral lo suficientemente aceptable. Eso no sería así. Podría darse una oferta electoral, cree usted. Hay actores con capacidad de desprendimiento que puedan coadyuvar a esta figura. Lo he visto en los últimos días, Enrique, y para sorpresa gratísima de mi parte, ¿no? Yo pensaba que esto era inviable y que íbamos a repetir una elección atomizada donde podía ganar cualquiera con 12% de votación, por ejemplo, que es lo que malogró todo, ¿no? Pero no, me parece que se está dando el entorno en favor de un frente de centro democrático viable, ¿no? Ojalá, Bien. y vamos a respaldar eso y ustedes desde la prensa tienen ese rol
fundamental, ¿no? De hablar en ese sentido. Me parece muy bien lo que están haciendo. Trataremos de hacerlo desde esta humilde trinchera. Fernando Sillonis, muchísimas gracias por esta conversación, que yo creo que va a haber otras dentro de poco, pero en este caso nos queríamos ceñir a esta posibilidad de ruta de evacuación. ¿Por dónde va? Ya vamos viendo la salida y hay que en todo caso hacerle caso a las señales. Gracias. Así Fernando. es. Y sigan luchando por la verdad y desenmascarando la corrupción. Eso está ayudando mucho. La prensa está jugando un rol salvífico, como dirían los cucufatos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Fernando Sillonis.